Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje. Así me lo mandó Dios a hacerlo de los lunes hasta viernes. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora vamos a empezar en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada y reconociendo tu poder. Padre mío, reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos, amado, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora oremos para el nieto de Cana, Jacob, que Dios ponga su mano sobre él y que lo sane y le cure de toda enfermedad, que le restaure todos los órganos de su cuerpo y sea sano, y que salga negativo de todos los exámenes. También vamos a orar para el baby Emilio Salo, que Dios lo sane y le restaure todos los órganos de su cuerpo y le quite esa enfermedad que él tiene, y que le quite la fiebre y la enfermedad de la piel que él sufre, que pueda y va a ser sanado en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para una pastora que se llama Yadira. Dios mío, pon tu mano sobre ella. Sánala y ayúdala, Padre. Sabe sus necesidades. Ábrele los caminos y ayúdala en todo, Padre. Ayúdala a ella y dale salud. Sigue dándole atendimiento y ayúdala en todo, Padre. Levántala, Padre, y la ayuda, Padre. Si está enferma, Padre, sánala, Padre, y levántala, Padre, y ayúdala. En el nombre de Jesús lo pido. Vamos a orar para una niña que se llama Génesis. Que Dios ponga su mano en Génesis y que la ayude, Padre. Sánala, Padre. Restaurale los órganos de su cuerpo. Dale buena salud, Padre, que pueda desarrollarse bien y desarrollale los vocales que ella pueda hablar claritamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también vamos a orar para las dos sobrinas de Jacob, que Dios ponga su mano en ella y que la sane y que la restaure y que le desarrolle los vocales a la sobrina y que ella pueda hablar claramente y que se sanen las dos y que le quiten todos los dolores que ya tienen de su cuerpo y que la sane y sean sanadas en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar para los matrimonios que están en conflicto. Padre Santo, pon tu mano sobre ellos, Señor. Restaura todas las relaciones de los matrimonios que hay en conflicto y discordia en sus hogares, Señor.
que sean unidos de nuevo, que vuelvan a caerse enamorados como cuando se conocieron en el principio, que sean enamorados, que sepan el paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor agape de Dios, que es todopoderoso. Un amor profundo, un amor bello. Y también, Señor, sana los corazones de los hijos que sufren lo que pasan en sus hogares con los padres. Y sánalo a ellos también, que sean unidos, que sea la familia como Dios manda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Vamos a orar para los que están en la esclavitud de droga y alcohol. Señor, pon tu mano sobre ellos, sánalo, Padre. Rómpale la cadena de esclavitud de alcohol y droga. Dios mío, ten piedad sobre estas personas que en su sufrimiento, en su abuso que han tenido en su vida y su sufrimiento. Sánalo, Padre, y restáralo a ellos, restárale los órganos de su cuerpo, restárale las relaciones con su familia, sus hijos, en sus hogares, que sean reunidos de nuevo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar para los que están en la cárcel, porque son unos cuantos que están en la cárcel, que son inocentes, Padre, que están esperando juicio. Dios mío, tú eres nuestro juez. Ayúdalo, Padre. Ábrele las puertas de las celdas de la cárcel y ayúdalo, padres, que salgan de ahí y que sean liberados, que sean reunidos con sus familias en sus hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hablar sobre por qué existe la iglesia. Una de las realidades de la iglesia de hoy es que existe un buen número de creyentes bastante confundidos. No estoy hablando acerca de las falsas doctrinas y sectas. Estoy hablando acerca de la confusión que existe referente al propósito de la iglesia. Digo esto porque cuando preguntamos a un creyente ¿por qué existe la iglesia? Sin duda alguna recibimos una buena variedad de respuestas. Algunos dirán que la iglesia existe para suplir sus necesidades espirituales. Algunos dirán que la iglesia existe para aprender más de la palabra de Dios. Algunos dirán que la iglesia existe para consolar sus dolores o penas. Algunos dirán que la iglesia existe para que se puedan reunir para hablarle a Dios. Alabar a Dios, perdón. Recibimos estos tipos de respuestas debido al concepto erróneo de la iglesia, que tiene un gran número de creyentes, ya que todas las respuestas que le ha presentado no son la razón primaria por la existencia de la iglesia. Las respuestas que les ha presentado son la razón por la que tenemos que congregamos. Pero definitivamente no es el propósito principal de la iglesia. Pero si ninguna de esas razones es la razón principal por la existencia de la iglesia, entonces debemos preguntarnos por qué existe la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 hasta el 8. Entonces los que se habían reunido le preguntando, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos versículos forman parte de la descripción de la ascensión de Jesús al cielo. Estamos hablando acerca de un evento que fue presentado, no por uno o dos, sino que fue presentado por más de 500 personas. Esto es algo que queda bien claro en el 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice así.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estamos hablando de un momento momentual. Estamos hablando de un momento donde el Señor no dirigía duda alguna referente a su poder, majestad o imperio en la mente de alguno de sus seguidores. Pero no obstante este momento tan espectacular, algunos de ellos continuaban dudando. Fíjense bien en este detalle aquí, para que puedan entender bien lo que les digo. Lo primero que vemos en estos versículos que estamos explorando es que ellos dudaron. Ellos preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento? Ahora debemos preguntarnos por qué preguntaron ellos esto. Yo diría que la razón principal por la que ellos preguntaron esto es porque ellos continuaban concentrándose en lo terrenal y no en lo celestial. Y fue por esa misma razón que Jesús les contestó, diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, con esto aquí Jesús les ayudó a que reenfocan su visión. Con esto aquí Jesús les guió a lo que es genuinamente importante. ¿Qué es genuinamente importante? Para el creyente, lo importante es lo celestial y no lo terrenal. Es como nos dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este grupo de creyentes no pudo apreciar completamente lo que estaban presenciando debido a las necesidades materiales y físicas por las que el pueblo de este entonces atravesaba. Digo esto porque debido a la desobediencia y infidelidad, Dios había permitido que ellos fueran conquistadores en más de una ocasión. Como todos sabemos, el pueblo de Dios fue conquistado o subjugado por Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, y Roma durante un periodo de 7 siglos. Así que podemos deducir confiadamente el que sufrimiento de ellos fue extenso, y ellos ahora se encontraban subjugados por el Imperio Romano. Aunque el Imperio Romano permitió que ellos continuaran sus prácticas religiosas, el pueblo de Dios había perdido la independencia y soberanía que Dios les había entregado. Es por esa misma razón que ellos no pudieron inicialmente apreciar lo que estaban presenciando, el sufrimiento y dolor que ellos estuvieron. A través de los años les cegaba para que solo pudiesen concentrarse en lo inmediato, es decir, la libertad y soberanía que ellos tanto anhelaban. Esto en sí continúa siendo un problema en la vida de muchos creyentes. Digo esto porque existen un buen número de creyentes que no alzan la libertad y soberanía que Dios les ha entregado debido a los dolores y sufrimientos del pasado. Y es por eso mismo que en Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué es esto tan importante? Es tan importante porque la realidad es que todo el que vive estancado en el pasado nunca podría avanzar. Pensemos en esto por un segundo. ¿A cuántos se les ha sacado su otro en el fango alguna vez? Todo el que ha experimentado esto sabe que mientras más acelere, más se hunde el otro en el fango. De igual manera de nuestra vida. Mientras más vueltas le demos a las impurezas del pasado, más nos estancaremos y nos hundiremos en la inmundicia. Hermanos, todo el que vive trabado en el pasado nunca alcanzará a recibir la independencia y soberanía que Dios le ha entregado. En otras palabras, conducirá una vida llena de tristeza y dolor, subiendo a las memorias del pasado. Conducirá una vida llena de esclavitud a lo terrenal y nunca podría apreciar el poder, soberanía y libertad que Cristo murió en la cruz para entregarnos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros no viviéramos estancados en el pecado, sino para que fuésemos libres. Pero no toda persona alcanzará a ver esta verdad. Y muchos de nosotros necesitamos ayuda para poder salir de ese hueco tan profundo que a través de los años hemos cavado. Es por eso que en Romanos capítulo 15, versículo 1 nos dice, así que lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que toma ahora la mano de que tienes contigo y ayúdalo a salir. ¿Por qué existe la iglesia? La única razón por la que existe la iglesia no es para suplir nuestras necesidades espirituales. La única razón por la que existe la iglesia no es para que podamos aprender más de la palabra de Dios. La única razón por la que existe la iglesia no es para aliviar nuestros dolores o penas. La única razón por la que existe la iglesia no es para que nos podamos reunir para alabar a Dios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la iglesia no es un local o establecimiento. La iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos que edificar. Esto es algo que queda bien claro en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Las razones citadas son muy buenas razones por las que tenemos que asistirle a un lugar donde se siga la sana doctrina. Pero ninguna es la razón principal por lo que existe la iglesia. Hermanos, la iglesia existe para ofrecerle a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Dios en su infinita misericordia y amor no desea que nadie se pierda. Esto es algo que queda bien claro en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón principal por lo que existe la iglesia es para ofrecerle a la humanidad el amor, compasión y esperanza de Dios. Esas son las razones por lo que existe la iglesia, pero también existe un propósito.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? Continuamos leyendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente fiel ha recibido la promesa de Dios y el Espíritu Santo. Ahora mora en cada uno de nosotros. En otras palabras, sí nos ha dado la responsabilidad y poder para que compartamos nuestra fe con otros. Pero dichosamente, muy pocos son los que asumen esta responsabilidad. Muy pocos son los que reconocen el poder que Dios le ha entregado. En muchas ocasiones las personas no realizan el poder de Dios para con ellos, porque permiten que la desilusión o el temor al fracaso les impide progresar hacia la meta que Dios nos ha trazado. Existen numerosas razones por las que debemos congregarnos, pero solo existe una razón por la existencia de la iglesia, y esa razón es ser testigo de Cristo. El propósito por la existencia de la iglesia es exaltar la grandeza y misericordia de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes dónde estaremos hoy si la iglesia no existiría? Todos estaremos perdidos sin rumbo o dirección. Todos estaremos igual que todos aquellos que aún viven en el mundo completamente separados de la presencia de Dios y sin esperanza alguna de vida eterna. Si estas personas que escucharon a Jesús en ese día no hubiesen asumido la responsabilidad de ser testigos suyos, entonces ninguno de nosotros estaremos aquí. Hermanos, es hora de dejar de jugar a la iglesia. Tenemos que ser testigos de Jesús. Pensemos en esto por un breve instante y preguntamos, ¿cuál es la función de un testigo? Cuando se habla de un testigo, se habla de alguien que testifica de lo que ha visto o escuchado, ya sea en un caso civil o criminal. Los testigos son imprescindibles. Es a través de ellos que el jurado o el juez puede llegar al veredicto final. De igual manera, los testigos son imprescindibles en la congregación. Necesitamos testificar de lo que sabemos. Necesitamos testificar de lo que hemos escuchado. Necesitamos testificar de lo que hemos visto. Necesitamos testificar de lo que hemos hecho. Y más importante aún, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Dónde tenemos que testificar? La palabra aquí nos dice, y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos de Cristo en todo momento. Dios nos ha confiado la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Dios nos ha dado la habilidad para testificar y Dios nos ha dado el poder para testificar. En otras palabras, Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Pero algo que Él nunca hará es forzarnos. Así que recuerda siempre lo que encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 10. Y dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarnos y nosotros tenemos que testificar de Él. El propósito principal por la existencia de la iglesia es testificar del amor, misericordia y grandeza de Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un local, la iglesia somos todo lo que estamos
unidos en la misma fe. La iglesia somos todos los que seguimos a Cristo en nuestro caminar y perseveramos en la voluntad de Dios día por día. Recordemos que como iglesia, Dios nos ha encargado algo de suma importancia. Dios nos ha encargado con la responsabilidad de ser testigo de su amado Hijo en todo lugar y a todo tiempo. Pero para poder lograr esto tenemos que separarnos de nuestras emociones y de nuestras necesidades inmediatas para poder cumplir con el propósito de la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a dar pasos de la fe. Esto significa que tenemos que estar dispuestos a hablarles a otros de Dios. Tenemos que estar dispuestos a testificar de lo que hemos escuchado, aprendido y hecho. Porque de no hacer esto, entonces nos mantendremos atacados en un mismo lugar. En otras palabras, alguien había testificado de lo que Dios hacía en su vida. Hermanos, Dios nos ha capacitado a todos para que podamos testificar. Él nos ha mostrado la verdad a través de su palabra y el Espíritu Santo nos guía en todo momento. Por esas más de 500 personas que testificaron de lo que habían aprendido, sentido y presentado, es que todos nosotros estamos aquí. Por esas más de 500 personas que asumieron su responsabilidad, es que nosotros escuchamos el mensaje de salvación. Debido a que esas más de 500 personas cumplieron el propósito de la iglesia, es que hoy nos podemos llamar hijos y hijas de Dios. Así que la pregunta que ahora queda es, ¿asumirás tu responsabilidad? Y con eso termino. Y ahora para los que quieren recibir a Jesús como su Salvador, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que puedan recibir la promesa que Dios nos dio para tener la vida eterna con Él en los cielos. Repiten esta oración conmigo de salvación. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se lo entregó a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo, para todos ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Dice así. Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Acuérdense, mis hermanos y hermanas, que busquen de Dios, pídenle a Dios, entréguenle en todo en la mano de Dios, que Él es el único que nos ayuda en todo momento. Él es nuestro doctor en la silencio, Él es nuestro juez, Él es nuestro Dios, que todo lo hace por el amor que tiene para nosotros. Y Él no quiere que nadie perezca. Busquen más de Dios, mis hermanos, que todas las profecías se están cumpliendo, que están escritas en la Biblia hoy en día. Y estamos llegando al último tiempo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.